vamos a remontarnos a los principios. Otra vez vamos bien para atrás. Recién hablamos con Julia y le contamos un poquito de qué se trata. Es el primer auto que se construyó en serie en Argentina, ¿sí? Mira. Si bien hay algunos antecedentes previos a este vehículo que ya estamos viendo, fueron prototipos, piezas únicas, pero el ingeniero Horacio Anasagasti tuvo una visión mucho más amplia que sus antecesores, y se propuso tener una fábrica propia para hacer en nuestro país autos con un diseño muy particular, pensado, digamos, para las condiciones nacionales, influenciado obviamente por el estilo vigente de la época, siendo algo realmente sorprendente cuando uno piensa que estamos hablando de 1910, 1911, 1912, donde Argentina estaba en pleno auge del modelo agroexportador, es decir, que no había una visión industrialista como vamos a tener muchas décadas más tarde, ¿no? Por lo tanto, sorprende cuando contextualizamos históricamente cómo es que se va dando este proceso, ¿no? ¿Inspirado en algún modelo en especial o es muy particular el diseño? No lo veo vinculado a uno en particular, pero sí tiene todos los clichés estilísticos de los autos contemporáneos, ¿no? de su tiempo. Anasagasti, digamos que tenía una formación muy sólida, él era ingeniero, se recibe muy joven, con 23 años, tiene la posibilidad de viajar al exterior, enviado por el gobierno argentino, y entre otras excursiones que tuvo por el exterior, logró una beca en una empresa italiana también ya desaparecida, que fue Isotta Fraschini, y ahí él tiene como una especie de pasantía, si usamos términos contemporáneos, se va por 6 meses becado, y tiene contacto de primera fuente con lo que era una industria de aquellos tiempos, ¿no? Sí. Que no es, por ahí la palabra industria queda un poquito grande, porque uno a priori piensa, bueno, una línea de montaje extensa, un montón de... Sí, una fábrica. Una digamos. fábrica como Claro. las que vemos hoy, haciendo miles de vehículos por ahí. No, la realidad es que eran construcciones semi-artesanales, con mucho mano de obra intensiva, con máquinas, herramientas universales. Bueno, es lo que había en la época, él de algún modo es testigo de esto, se capacita y vuelve con esa idea de hacerlo acá Estamos en hablando el país, de... ¿no? 1907. Mirá vos. O sea que por eso nos vamos Pensar que... a los comienzos. Por lo general estamos en los 60, 70 Sí, y ahora nos ya, fuimos ya. un Esta poquito por vez atrás. tiré un poquito más para atrás, como para después ir retomando de nuevo en temas más contemporáneos. Claro. Pero realmente mucha gente se sorprende, ¿no?, de estas historias. Sí. Pensar que el ACA se fundó en el 1904 Sí. y el primer auto argentino, ¿cuándo había llegado? A Argentina. 1887 tenemos un registro de que llega un De Dion Bouton importado. Claro. O sea que estamos en la prehistoria del auto verdaderamente, ¿no? El ACA está cumpliendo años en estos días, se crea en 1904, ¿no? Claro. Anasagasti es socio fundador de la entidad rival del ACA, que ya no existe, que fue el Touring Club. No sé si se acuerdan del Touring Club sí, señor. argentino. Mirá. Él, entre otras tantas actividades que tuvo vinculado con los autos, con la industria, con el transporte, es socio en 1907 del Touring Club argentino, y desde ese lugar impulsa también el uso del automóvil, que en ese momento era un objeto al que llegaba muy poca gente. Claro. Y bueno, tanto el ACA como el Touring lo que se ocupan es de que haya infraestructura para que los vehículos puedan funcionar, que no se los considere un simple bien de lujo, sino un medio de transporte, que con el tiempo obviamente terminó resultando eso, el automóvil, más allá de los autos de lujo que siguen existiendo, pero eso es lo que realmente es la función que tiene, ¿no? Sí, yo me acuerdo de haber visto uno de estos modelos en algunos eventos en el CAS. Claro, ¿no? claro. Que solían tener uno de estos, creo de color verde, si mal no recuerdo. Sí, el CAC, en realidad, el Club Automóvil es clásico. Bueno, el CAS pudo haberlo tenido también. Bueno, hay sí. uno que es propiedad del CAC, sí, perfecto. Sí. Y alguna particularidad del auto, ¿querés contarnos? Bueno, lo que es muy interesante es cómo se da el proceso, ¿no? Porque, digamos, Anasagasti, convencido de que, bueno, quiero tener una fábrica de autos, él cuando vuelve de esta beca arma un taller con un par de socios, pero después crea su propia empresa. Y digamos, la particularidad es que está hecho, él viaja a Francia, que en ese momento era como la meca de la industria automotriz, ¿no? Muchas marcas, de algún modo lideraba en ese sentido, y hace contacto con un montón de proveedores
para después poder hacer las piezas del auto bajo licencia, ¿no? Es decir, por ejemplo, el fabricante del motor, fabricante de chasis, radiadores, etcétera. Entonces este auto es una mezcla de componentes de origen europeo, sobre todo francés, que él va adquiriendo en ese viaje a Europa y los manda, los embarca y los trae acá. Es un armador después. Exacto, y acá él dejó un capataz en su empresa que va armando, ¿viste? Como si fuese un rompecabezas, y mientras van diseñando una carrocería acá. Con lo cual es un mix de mecánicas estándar que trae de Francia, con una carrocería de diseño propio que se está construyendo en su taller, que estaba en la avenida Alvear, que hoy es Libertador, al 1600, ¿no? Esto también es importante destacar, él tenía su propio espacio donde avanzar con este emprendimiento industrial. Bueno, y esto se desarrolla no por mucho tiempo, ¿no? Tengo entendido. Claro, es muy breve la experiencia. Este viaje que te estoy comentando es de 1910. Para 1911 empiezan a llegar estas piezas que te comentaba. Ten en cuenta que en ese momento embarcar algo eran semanas de viaje hasta que llegaban, se desarmaban, se estudiaban, etc. 1911 es el año donde se va desarrollando el auto, que finalmente se presenta. Ahí nació Fangio. Claro, bueno, mirá qué coincidencia. Claro, ¿no? Bueno, está bueno ir diciendo estos vínculos, estos cruces, ¿no? Que se llaman el automovilismo. Y la presentación oficial de la Nagasaki es en 1912. Enero de 1912, con estos primeros prototipos que él arma. Hay otro vínculo interesante con el automovilismo, y es que él en ese 1911, cuando arma el prototipo, en ese momento los autos no se probaban en lugares cerrados, en pistas de pruebas o en la propia fábrica, como ocurre en la actualidad, sino que se probaba la ruta, claro. La ruta. Que ni siquiera había ruta, no había esos caminos, así de huellas. Y entonces él, en ese año 1911, con el primer prototipo, hace un viaje Rosario-Córdoba-Rosario, como participa de una competencia y logra ganar, o sea que arranca como piloto. Como piloto también, claro, él tenía varios títulos, competía en los campeonatos del kilómetro lanzado, que era una especialidad muy de la época, en campeonatos de velocidad, por ejemplo, estableció un récord en ese campeonato de 84 km por hora con un Isotta Fraschini que se trajo de ese viaje. Entonces digamos que la Nagasaki prueba muy tempranamente que era un auto fuerte, un auto sólido que podía responder a las exigencias de la época, donde manejar era lanzarse a una aventura, ¿no? Por la falta de infraestructura y bueno, muchas falencias que todavía los autos tenían por la precariedad con las que se hacían. Ahí estaba viendo los datos de la carrera de Rosario Córdoba y participó con el seudónimo de Samurai. Samurai, claro, exactamente. Él tenía ese seudónimo. Nagasaki era su dirección. No había teléfono, ¿no? La forma de comunicarse con él. Así que sí, es un dato muy importante Corría con un mecánico que lo iba asistiendo, ¿no? Qué grande Así que muy interesante. Samurai. Lo veíamos como en esa época se utilizaba la vela dentro de la luz. ¿no? Claro, había así, después estaban los faros a carburo de la marca Dusselier. Bueno, ahí se ve. Ahí está. Ahí tenés, por ejemplo. Claro, una vela era. En la imagen anterior se veía el motor, un motor de 4 cilindros, ahí está, 2100 centímetros cúbicos, ya hecho en Argentina, ¿no? Fíjate, él acuerda con una empresa francesa, Balot, la licencia para los motores, pero los va a fabricar acá, con su propia marca. Que ahí la podemos ver, motores de... Sí, se gastó la vela ahí ya. Se ve que la pregunta es ¿cada cuánto cambiaba la vela? No tengo ese dato, pero te la debo. Pero bueno, eran las condiciones, digamos, con las cuales estos vehículos circulaban y estamos en los comienzos. Pensemos, no existía todavía la producción seriada para poder contextualizar, ¿no? Ford arranca en 1913, claro, produciendo el Ford T en gran volumen, ¿no? Claro. O sea que todavía estos métodos los tiene la mayoría de los fabricantes de Estados de Unidos, aquellos años. claro. Estados Unidos, Europa y bueno, y Nagasaki también lo hace acá. Muy bueno. Un dato muy importante, por un poco como para ir cerrando el tema, es el vínculo estrecho que él va a tener con el automovilismo, ¿no? Porque, por ejemplo, 1912, como decía, es el lanzamiento comercial de la Nagasaki, pero él estaba convencido que sus autos eran tan buenos como los que había visto en Europa, ¿no? Entonces los lleva a Europa a competir en distintas pruebas, en Francia sobre todo, y en España, y gana. O sea, por ejemplo, participa
de una prueba que era París-Madrid, 1500 kilómetros, y gana. El Rally de San Sebastián, 1300 kilómetros. 1300 kilómetros de esas rutas que recién decíamos, la nada misma. No existían todavía. Y logra, digamos, triunfar en esas dos competencias y repite esta experiencia en 1913 y gana una competencia súper exigente que fue el Tour de France. Ahí estamos hablando de 5.500 kilómetros. Wow, Tremendo. ¿Sí? arriba de esto. Con imaginás. lleva tres autos. Sí, sí. Lleva tres autos con pilotos y corren los pilotos europeos, ¿no? Franceses, ingleses. Y logra que dos de sus autos lleguen en primer lugar, ¿no? Mira. O sea, anticipándose, salvando las diferencias del caso, a lo que fue la experiencia de los torinos de Nürburgring, que fue un equipo nacional, Claro, con auto claro. argentino, con Sí, varios sí, sí. autos, pero acá lo hizo él solo, se lo bancó solo, sin ningún tipo de respaldo Qué aventurero, empresarial, y él demostró que los autos eran buenos, que, Mira, digamos, wow. que estaban en condiciones de pelearle a cualquiera, ¿no? Ujú. ¿Se sabe cuánta cantidad hubo de vehículos en la producción? Sí, se estima que entre 1912 y 1915, cuando termina esta experiencia, se hicieron alrededor de 50 autos. 50. Es una cifra obviamente baja. Para la época igual... Sí, para la forma en la que, como hablábamos hace un rato, la Claro. manera en la cual se hacían los autos en la época no es una cifra que esté mal, y teniendo en cuenta una serie importante de dificultades con las que él se va a encontrar. ¿Por qué se termina? Bueno, esto? por dos Porque motivos fundamentalmente. estaba todo preparado como para hacer un Ford a nivel internacional. Sí, sí. Claro. 1914 estalla la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y entonces muchos de los componentes que él utilizaba para fabricar el auto, materia prima, Claro, era importada, importados. con la guerra se corta todo, no puede seguir. Mm. Y otro tema fue, él innovó la forma de venta de autos con un plan de cuotas. El auto salía a 6.600 pesos. Ajá. Y él tenía un plan de cuotas de 200 pesos, lo podías pagar como los planes de ahora, ¿no? Hoy te compras Oh, 3 sí. empanadas. Bueno, Menos. oye, en esa época, viste, 200 pesos era un monto 200 respetable. pesos, obvio. ¿Y qué pasó? Muchos de los que le compraron el auto dejaron de pagarle, con lo cual lo desfinanciaron. Ah, claro. Y entonces, entre esto, las dificultades para conseguir insumos, materia prima, componentes, porque muchos de los componentes, si bien él nacionalizó mucho, todavía algunas piezas que importaba, pero sobre todo la materia prima, le impidieron seguir y él en 1915 dijo, bueno, hasta acá llegamos muchachos, todo muy lindo, pero bueno, no. puedo seguir en estas condiciones, ¿no? Y deja este antecedente que de los 50 vehículos, muchos se usaron después para taxi, y de esos vehículos hay uno solo sobreviviente, que es el que estamos viendo las imágenes, que lo tiene el Museo Aeronáutico, y él, Ajá. entre sus múltiples actividades, fue docente de la Escuela Militar de Aviación del Palomar, y entonces donó este vehículo para que se usara en las pistas, como para abastecer a los aviones, transportar pilotos y demás, y bueno, y ese vehículo fue restaurado, por suerte está en óptimas condiciones de marcha, en auto anda. Qué bárbaro, qué bárbaro. Muy interesante. Sí, y después por esas cosas de este país, que después de las guerras no haber podido reflotar la idea o darle... Bueno, se Claro. pensaba de otra manera las cosas también, ¿no? Pero Sí, no haber sí, podido claro. impulsar un... que después ya lo hemos visto en la década del 60, que tocamos siempre, como si ahí florecieron un montón de fábricas y de ideas que después también cayeron Claro, por cuestiones claro. de este país que Y- uno nunca va a entender. Exacto, no había en esos años una política industrial, como hablábamos recién, sino que fue una experiencia que él asume bajo su propio riesgo y que no pudo tener continuidad. O sea, políticas de Estado que favorecieran la industrialización, sobre todo la parte automotriz, recién vamos a tener en los años 50 y en los años 60 fundamentalmente, con la llegada de tantas marcas que hoy siguen estando, ¿no? Esta columna la tendríamos que hacer con Gustavo llegando en el auto del que va a Sí, hablar. sí, en una el buena Sagasti, idea. con Ah, vos dijiste. Bueno. Bueno. con la vela. ¿Ah? Me quedé pensando lo de la vela. Ya Digo, se le había ocurrido a otro, perdón. Bueno, acá Gaspar bueno, no dice importa. El tema si la podemos implementar la idea, sería... No hablo teníamos. con la Muy gente bueno. del museo y lo traemos en Sí, la sí, Sagasti, sí. uno de estos días. me quedé pensando lo de la vela para pasar la BTV en ese momento. ¿Cuánto era? ¿Un 20%? Hasta ahí pasar la BTV. ¿sí? Claro. A mí me la rechazaron ayer Habría porque que- tengo un farol que lo tengo Alguien que... que, no sé si se puede, viste esa gente que tiene esos datos que no sé dónde los saca, tal vez Gustavo lo tiene. ¿Cada cuándo? ¿Cuánto costaba una vela Por ejemplo. en ese año? Entonces, Cada podemos cuándo- compararlo con una lamparita de ahora. Claro, un Hacemos foco la ahí. referencia. Sí, habría que investigarlo, sí, no
no lo tengo ese dato para poder hacer Muy bueno. la evaluación. O sea, pero- ¿cuántas velas te rinde una lamparita de oro? claro. Claro. Sí, 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 ¿Cada sí. cuánto se cambiaba? Exacto. Bueno, Gustavo, muchísimas No, gracias. un muy placer, interesante. como siempre. Y bueno, invito a la gente a autohistoria.com.ar a seguir buscando, disfrutando y viendo historias de nuestra industria automotriz.